Iglesia querida, muy buenos días. El Señor les bendiga. Un saludo también muy especial para todos los hermanos y hermanas que se conectan también en la red. Que el Señor los bendiga hoy en el Día del Señor. Y también para que tengamos en nuestras oraciones a los jóvenes de nuestra iglesia que hoy están presentando la prueba de estado, la prueba ICFES. Están allí en ese momento, así que por favor también estemos orando por ellos durante este día. Bueno, mis hermanos, vamos entonces, como lo vimos con la hermana Gloria, a continuar nuestro estudio en la segunda carta de los Corintios, así que por favor estemos ahí con nuestras Biblias en el capítulo 2. Hoy vamos a estar en los versículos del 1 al 11, como lo acaba de leer nuestra hermana Gloria. Antes de comenzar la prédica, entonces, vamos a comenzar orando. Vamos a poner en manos del Señor este momento. Amado Padre Celestial, una vez más queremos darte gracias por traernos acá, reunidos en tu casa. Gracias, Señor, por esta santa convocatoria que nos haces domingo tras domingo. Gracias, Señor bendito, por todas las bendiciones que de ti hemos recibido. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe y que prepare nuestros corazones, nuestros oídos, nuestro labio, todo nuestro ser para que sea sacrificio vivo y agradable delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero comenzar primero con un pequeño contexto antes de comenzar con la prédica. Como todos lo hemos escuchado, esta segunda carta de los Corintios hace parte de un conjunto de cartas que el apóstol Pablo envió a esta iglesia. Esta segunda carta, que se conoce como la segunda carta, es realmente la cuarta carta que envía el apóstol Pablo a esta iglesia. Una primera carta que envió no se conoce, precede la primera carta a los Corintios inspirada. Entonces tenemos 4 cartas, 2 que no están en la Biblia y 2 que sí están en la Biblia. La segunda carta que envió Pablo es la primera carta a los Corintios que tenemos acá. Y la cuarta carta es la segunda carta que tenemos acá. Entonces, para poner este pasaje de 2 de Corintios 1:11 en contexto, podemos inferir que hubo una tercera carta que no conocemos, anterior a esta, que fue llevada por Tito, un colaborador de Pablo, y que se conoce como la carta severa. Se conoce como carta severa porque fue una carta que el apóstol Pablo escribió, y esa carta contenía palabras fuertes para la iglesia. Y contenía esas palabras porque la iglesia de Corinto, pues aún tenía muchísimos asuntos y problemas que no habían podido resolverse. Esto nosotros lo podemos ver en el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios, en el verso 8. Mire lo que dice: porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Además de esa carta severa que no conocemos, se conoce que fue una carta que envió el apóstol Pablo, algunos estudiosos también comentan que hubo una posible segunda visita del apóstol Pablo. Y esa segunda visita, la primera visita que hizo, recordemos, está en Hechos capítulo 18, donde Pablo va en su segundo viaje misionero a fundar esa iglesia y está en Corinto
por un año y medio allá en esa ciudad. También entonces se infiere de una segunda visita del apóstol, que fue una visita que le ocasionó al apóstol Pablo mucha tristeza y dolor por una confrontación en la iglesia muy fuerte, especialmente se cree que de una persona que cuestionó y que atacó su ministerio en esa visita. Lo leemos en el verso 1 precisamente de este capítulo, leamos. Dice: pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez, o sea, no ir a visitarlos otra vez a ustedes con tristeza. Aquí lo que está el apóstol diciendo es que después de esa segunda visita, él decidió no ir con esa tristeza que le ocasionó esa confrontación. Pero entonces pasa algo. El apóstol Pablo en Macedonia queda esperando a Tito y Tito no llega, porque fue enviado precisamente, el apóstol Pablo envía a Tito para que Tito lleve esa carta severa a la iglesia. Quedaron de encontrarse en un lugar, Macedonia, pero entonces al ver que no llegaba Tito, pues entonces Pablo en Troas, estar en Troas. Cuando Pablo ve que no llega Tito, de Troas, Pablo va hacia Macedonia. Entonces, en Macedonia se encuentra con Tito, y Tito le da un reporte muy alentador sobre los efectos que produjo esa carta severa sobre la iglesia de Corinto. Es decir, Tito lleva la carta, se queda con ellos un tiempo, la carta que leen en la iglesia produce un efecto muy favorable y positivo frente a ese conflicto que había, y Tito, cuando se encuentra con Pablo, le da ese reporte. La iglesia ha respondido favorablemente ante esa carta severa que le escribe el apóstol Pablo. Pablo, de todas formas, después de recibir ese informe, toma la decisión de seguir postergando su visita, y a cambio escribió la segunda carta a los Corintios que tenemos nosotros. Antes, o anticipando, ¿sí?, que se preparara todo para él, entonces tenía en su corazón ir a visitarlos por una tercera vez. Entonces, Pablo tomó esa decisión de seguir postergando su visita, y a cambio escribió la carta que conocemos como Segunda de Corintios. Esta decisión la hizo por consideración a ellos, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 23. Miremos lo que dice. Capítulo 1 de Segunda de Corintios, versículo 23, dice: pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. Tengan por favor en su mente la palabra consideración. Por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. Y el objetivo de esperar precisamente era para que precisamente la iglesia de Corinto también estuviese preparándose al recibimiento del apóstol Pablo con una actitud diferente a lo de esa visita, que fue una visita dolorosa. Entonces, lo que estaba esperando Pablo era que al encontrarse pudiese haber amor, reconciliación y gozo entre la misma iglesia, porque la iglesia de Corinto estaba dividida, estaba fracturada, pero también de la iglesia de Corinto que él fundó con él, porque él salió muy destrozado, él salió muy herido por todas las recriminaciones que le hicieron, y él pues tenía un afecto, un amor muy especial por esta iglesia. Así pues, hermanos, que el nombre
que le he dado a esta predicación es de la tristeza al gozo. De la tristeza al gozo es el nombre de la predicación. Y dado ya este contexto, entonces vamos a desarrollar esta prédica en 3 puntos. El primer punto lo he denominado la paciencia de Dios, que se encuentra en los versos del 1 al 4. El segundo punto, la disciplina de Dios, que son de los versos 5 al 7. Y el tercer punto, es la misericordia y el perdón de Dios, los versos 8 al 11. Vamos a comenzar con el primer punto, la paciencia de Dios. Leamos los versos 1 y 2. Pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino a aquel a quien yo entristecí? Hermanos, quiero llamar la atención en 2 cosas acá. La primera, Pablo decidió en él mismo algo, en él mismo. Él tomó una decisión y fue una decisión en el Espíritu. Esa decisión fue esperar. Esa decisión fue ser paciente, confiar en Dios respecto a la situación suscitada de confrontación, esa situación que trajo críticas y rechazo ante la severa reprensión que hizo durante esa visita dolorosa y por medio de esa carta severa escrita con lágrimas. Y miren en el verso 4 lo que dice precisamente, aludiendo al sentimiento que tenía Pablo cuando estaba escribiendo esa carta severa. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Pablo mostró paciencia aprendida por Cristo en su ministerio, sabiendo esperar a pesar de su aflicción, de su tristeza, de la angustia que tenía por no tener noticias de qué estaba pasando con la iglesia de Corinto. Y esto también un dolor de corazón por el trato que recibió. Y en esa espera paciente, Dios, que es fiel a sus promesas, como Él lo dice, produjo un arrepentimiento tal en ellos, del cual Tito, que fue el enviado con la carta, fue testigo, y que al llevar ese informe a Pablo lo llenó de consuelo y sobreabundó de gozo en medio de la aflicción. Si vamos al capítulo 7 nuevamente, en los versos 6 y 7, podemos ver precisamente ese arrepentimiento que tuvo la iglesia de Corinto frente a esa situación. Miren los versos 6 y 7 del capítulo 7 nuevamente de la segunda de Corintios. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Está hablando Pablo cuando se encuentra en Macedonia con Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en ustedes, haciendo saber el gran afecto de ustedes, su llanto, arrepentimiento, su llanto por el dolor que habían ocasionado, y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Hermanos, como sabemos, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Está en Gálatas 5:22, hace parte, del fruto del Espíritu Santo. Proverbios 14:29 dice: aquel que es paciente, es decir, lento para la ira, tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Creo que en estos tiempos el mundo nos arrastra fácilmente a ser impacientes. La inmediatez de esta modernidad nos lleva a querer obtener resultados fáciles y rápidos.
En cuanto a nuestras relaciones interpersonales, bien sea en el campo de la familia, del trabajo, de la iglesia misma, en muchas ocasiones, yo me atrevo a decir que somos rápidos, hermanos, no para ser pacientes muchas veces, sino para establecer a veces juicios, producto de esa impaciencia. Hermanos, el Señor nos llama a nosotros a que esperemos, seamos pacientes, a que dejemos al Señor las situaciones que nos pasan en nuestras relaciones, a no apresurarnos a dar un juicio acerca de algo o de alguien. Porque generalmente nosotros hacemos los juicios muchas veces con falta de información. Solamente tenemos información siempre parcial, no completa, de las situaciones que pasan. Pero además de eso también el Señor nos llama a que tengamos una actitud paciente y no hagamos juicios rápidos, porque eso muestra también nuestro orgullo. Muestra nuestro orgullo cuando nosotros vamos a juzgar a alguien o a algo, precisamente creyendo que nosotros sabemos más que esas personas que estamos juzgando. Así que aquí el apóstol Pablo da esa lección, y es esa lección precisamente que hoy estamos en este primer punto desarrollando, que es la lección de la paciencia. Él tuvo paciencia, él esperó, él no se dejó llevar por las emociones, él con temor y temblor, así también tuviese rabia, él con temor y temblor esperó, él esperó. Así debemos ser nosotros, hermanos. Porque cuando esperamos pacientemente la obra de Dios en medio de nuestra tristeza y aflicción producida por un grave conflicto que daña nuestras relaciones, cuando somos pacientes, con esa paciencia que es fruto del Espíritu en nosotros, parte del fruto, podemos abrir camino al gozo de la reconciliación. Allí se abre la puerta a la alegría de la reconciliación. La carta continúa en el verso 3 diciendo: y esto mismo, síganme en el verso 3, y esto mismo les escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que deberán alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pablo está diciendo de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Aquí vemos un contraste entre dos palabras. Utiliza Pablo la palabra tristeza y gozo. Hay allí este juego, tristeza y gozo. Pablo en este versículo especialmente está expresando un tono pastoral. Se está dirigiendo como el pastor que él es de esa iglesia. Con corazón de pastor está hablando. Y lo que nosotros aquí podemos ver es que así como él tiene gozo en su corazón por todo lo bueno que ha sucedido, según el reporte recibido, y que ha determinado que su próxima visita será en ese tono amoroso y reconciliador, ellos igualmente les invita por medio de esta carta a que muestren hacia él tal disposición sin prevenciones, sin reproches, puesto que lo que pasó en esa visita quedó atrás, quedó en el pasado, y eso ha sido ya superado por el apóstol, ya ha sido superado, y tenía la plena confianza en su corazón de pastor que todo esfuerzo que él había hecho de visitarlos, de escribirles, todo ese esfuerzo lo entenderían finalmente
como un esfuerzo de unirlos entre sí como iglesia, porque estaban divididos, peleando uno con otros. Entonces, de unirlos y también de unirlos como iglesia con Él, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Hermanos, todos de alguna manera hemos experimentado tristeza de parte de los que debieran alegrarnos, todos nosotros. Aquí todos, muchos, somos padres de familia. Nos entristece que tengamos nuestros hijos en rebeldía, nos pone tristes. También a nuestros hijos les entristece que padres sean ásperos, que sean duros. También en el campo del matrimonio, a la esposa le entristece que el esposo no cumpla su deber, que no sea la cabeza del hogar. Al igual los esposos también les causa tristeza cuando sus esposas no se sujetan. Y asimismo, y en el campo también de la iglesia, en nuestra relación como iglesia, como hermanos, también. Y con humildad debemos reconocerlo, que muchas veces causamos tristeza en vez de alegría a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Y esa es la pregunta que hoy debemos hacernos todos nosotros. ¿Qué es lo que estamos causando en mi hermano, en mi hermana? ¿Causamos tristeza? ¿Causamos alegría? Cuando nos ven, cuando entramos por la puerta, ¿qué estamos causando? Y ese es el llamado que a través de esta carta también el apóstol Pablo y nuestro Señor, el Espíritu Santo, nos hacen. Así como Dios es paciente con nosotros, seamos pacientes unos con otros, confiando que nos demos cuenta de nuestras ofensas, porque el Espíritu Santo obra en el creyente. Y lo que hace el Espíritu Santo es que en vez de que nuestros ojos miren hacia afuera a otros, el Espíritu Santo lo que hace es que nos da la capacidad de mirarnos hacia adentro, de revisarnos nosotros primeramente. Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. La viga que tenemos nosotros en el ojo, la paja de nuestro hermano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, y por eso nosotros debemos confiar en Él, para que nos demos cuenta de nuestras ofensas, y en arrepentimiento genuino y con fe busquemos siempre la reconciliación. Buscar la reconciliación no es algo que sea fácil, requiere esperar pacientemente, absteniéndonos en hacer juicios a la ligera, esperar que el Señor obre, tanto en el corazón herido de la persona que se ofende, como en el corazón de los que herimos, para que el gozo de ambos sea devuelto. El segundo punto es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios lo vemos en el verso 5, los versos 5 y 6, leamos: pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. El pecado causa tristeza en todo sentido y a todo nivel. En este pasaje aparece una persona de la cual no se sabe su identidad. Históricamente se ha creído que el hombre que aquí se describe es el que aparece en 1 Corintios 5, que estaba en pecado de inmoralidad sexual, si ustedes lo recuerdan. Pero hay comentaristas modernos que proponen que esta persona, de la que no se tiene mucha información, es otra, y atacó y puso en tela de juicio el ministerio de Pablo en la segunda visita, por la cual la carta dolorosa
enviada, que hemos ya descrito anteriormente, fue enviada a ellos. Sea cual fuere la persona ofensora, vemos que en ambos casos los pecados cometidos fueron muy graves y causaron una gran tristeza, no solamente al apóstol Pablo, sino a la iglesia en general. Lastimó con sus acciones a los miembros. Y por otra parte, en ambos casos, tanto si se cree que fue la persona inmoral o si fue el que ofendió directamente a Pablo, en ambos casos, la iglesia no hizo nada al respecto para dar el tratamiento que se requería con urgencia a esa situación que estaba dañando la iglesia, dejando que el dolor, la tristeza, la confusión que fue regada y esparcida por eso, siguiera tomando su curso dentro de la iglesia. No se hizo absolutamente nada. Es probable que Pablo hace esta visita, de la que llamamos dolorosa, esa segunda, ante un informe que trae Timoteo de los muchos problemas que no está logrando resolver la iglesia de Corinto. Al parecer, la inmoralidad sexual seguía siendo una práctica, las divisiones no cesaban, las rivalidades entre las distintas facciones y los comentarios malintencionados de la veracidad del apóstol Pablo hacían parte de la cotidianidad de la iglesia. Por esta razón llega resuelto Pablo a poner fin a todo esto y llamar la atención con severidad, y esto ocasionó que una minoría liderada por esa persona que aparece en el verso 6, del cual solo dice a esa persona, atacaron a Pablo y pusieron en tela de juicio su ministerio, su apostolado, haciendo que saliera de Corinto en esa segunda visita bastante afligido, golpeado y muy angustiado. Pero con esa carta que escribió y que no tenemos, o sea, la que es la tercera, no tenemos su contenido, no sabemos. El Señor, si nos dio la primera y la segunda carta y la tenemos acá, es suficiente. Al llegar a sus manos, ocasionó que la mayoría de la iglesia, cuando llegó esa carta, la mayoría se diera cuenta que estaba ocasionando lo que estaba ocasionando esta persona, y arrepentidos por todo lo que estuvieron permitiendo y lo que omitieron. En medio de esa tristeza, al darse cuenta, al despertar, al decir ¿qué está pasando acá?, entonces lo que hicieron ellos es que tomaron cartas en el asunto y generaron todo el proceso de la disciplina que debía darse para extirpar ese mal. Leemos en 2 Corintios 7:11, por favor, el efecto que produjo en los hermanos o en la iglesia de Corinto. Miren lo que escribe Pablo en esta segunda carta a los Corintios 7:11. Porque miren, qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, pónganle ojo a esa palabra, no es solo tristeza, tristeza piadosa. Qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación por lo que estaba sucediendo, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal, y lo coloca en signos de admiración, dando énfasis a ese cambio que ellos mostraron a Tito. Dios usa la disciplina porque Él es santo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se presentan muchos casos al respecto de la disciplina que usa Dios con su pueblo. Recordemos algunos. Dios disciplina a Miriam, hermana de Moisés, por haber pecado contra su hermano, enviándole la lepra y sacándola por 7 días de la congregación. Eso está en Números 12, 9, 15. El mismo Moisés, cuando golpea la peña 2 veces con la vara, en vez de hablarle como le indicó Dios, hizo que no pasara a la tierra prometida. Está en Números 20 del 8 al 12.
El rey David fue castigado con la muerte de su hijo por cometer adulterio y homicidio. Eso está en 2 de Samuel 12, 15 al 19. Usa fue muerto por haber extendido su mano hacia el arca para evitar que cayera al suelo. 2 de Samuel 6, 6. El rey Saúl fue despojado de su trono por no cumplir la orden del Señor de destruir completamente a Amalec, perdonando la vida del rey Agag, dejando lo mejor de los ganados y de todo lo bueno. Primero de Samuel 15, 22, 23 y así muchos. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12, del 5 al 6, la palabra de Dios dice: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes de ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Frente al tema de la disciplina, identifico dos extremos en la iglesia de hoy, en la iglesia actual. Uno de ellos es desconocer la necesidad de confrontar a quien está en pecado por medio de un acompañamiento bíblico establecido por el Señor, y el otro extremo es ejercer ese proceso o ese proceso de disciplina de una manera rígida y sin misericordia, que en vez de restaurar y reconciliar, aflige y deja al pecador sumido en la desesperanza. Dos extremos que la iglesia debe evitar. Al parecer eso estaba pasando con esta persona cuando en el verso 7 del capítulo 2, el verso 7 del capítulo 2 que estamos estudiando, Pablo hace notar lo siguiente. Dice en el verso 7: deben perdonarlo y consolarlo, no sea que de alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Así que este aparte nos muestra una corrección que hace Pablo, que está haciendo a la iglesia frente a lo que debe ser una aplicación correcta de la disciplina que debe ejercerse, tal como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18, 15, 17. Por favor, acompáñenme a Mateo 18, 15, 17, capítulo 18, versos 15 al 17. Mire lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo al respecto. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. A solas. Si te escucha, si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuesto. Si ustedes ven, hermanos, el contexto de lo que acabamos de leer está me llamó la atención porque está entre dos partes que hablan. Uno, en la parte de arriba, acerca de la oveja perdida, y después de ese pasaje habla acerca de la lección que Jesús le da a Pedro cuando Pedro le dijo que cuántas veces tenía que perdonar. Todo esfuerzo, iglesia, de los pastores, todo esfuerzo entre nosotros como hermanos frente a quien ha ofendido y dañado a alguien en particular o a la iglesia como cuerpo, porque recordemos, el pecado no solamente atañe al individuo dentro de la iglesia, el pecado
es como la levadura. Leuda toda la iglesia, toda la iglesia. Y es un asunto de toda la iglesia. La iglesia se duele cuando pasan esas cosas. Por su pecado debe concentrarse. Debemos es atacar o concentrar, no ir contra la persona, sino debe concentrarse en buscar la restauración y la reconciliación para hacerlo regresar a la comunión de los santos. Gálatas 6:1 dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La disciplina del Señor nos lleva al arrepentimiento, y cuando nos arrepentimos con ese arrepentimiento que viene de Dios, entonces nuevamente viene el gozo al sentirnos cerca de Él y en comunión con nuestros hermanos. Tengamos en cuenta esto para meditar. El verdadero arrepentimiento es producto de una tristeza profunda que sentimos por ofender al Señor en su santidad. Vuelvo y lo repito. El verdadero arrepentimiento es producto de una tristeza profunda que sentimos por ofender al Señor en su santidad. El falso arrepentimiento surge por temor a ser castigados o por la tristeza de perder bendiciones que recibimos de parte del Señor. Tengamos cuidado el uno del otro, seamos prudentes en lo que decimos de los demás y demos fruto de arrepentimiento, porque cuando ofendemos a un hermano estamos ofendiendo a la iglesia misma y especialmente a Dios. Si un hermano muestra arrepentimiento genuino, no demoremos en afirmarlo en el amor, haciéndole saber que hace parte de nosotros, mostrándole con hechos y con palabras lo alegre que estamos por él. Así pasamos al tercer y último punto: la misericordia y perdón de Dios. Este capítulo trata principalmente del perdón y la reconciliación. Así como la mayoría en la iglesia de Corinto ejerció disciplina sobre el ofensor, al parecer muy dura, pero que fue muy útil para darse cuenta de su ofensa, en obediencia completa a la solicitud que hace Pablo, la gran mayoría de la iglesia en Corinto también dio sinceramente su perdón, su consuelo, y reafirmaron su amor por él. Leamos los versos del 7 al 9. Así que, por el contrario, ustedes más bien deberán perdonarlo y consolarlo, no sea que en algunas maneras éste sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él, pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. C.S. Lewis, autor cristiano, dijo esto: todos estamos de acuerdo que el perdón es una maravillosa idea, hasta que tenemos que practicarlo. Pablo hace eco de Cristo cuando en la cruz dice nuestro Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando en el verso 10 Pablo dice: pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Hermanos, sabemos que el tema del perdón es un tema del cual se habla en la iglesia bastante, pero tenemos que escucharlo todas las veces que sea necesario de parte de nuestro Señor, hasta que esa enseñanza del perdón, ese regalo del perdón, haga mella profunda en nuestros corazones y abandonemos y luchemos contra ese orgullo que se opone precisamente
a dar ese perdón, a ofrecer ese perdón. Perdonando, como lo dijo precisamente, se lo referencié ahorita, como nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a Pedro, siempre. Vistiéndonos de misericordia y perdonando como Cristo nos perdonó, como lo dice Colosenses 3:12. Siendo misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo, como lo dice Efesios 4:32. Y hermanos, meditando constantemente en la deuda que Dios nos perdonó, como nos enseñó en la parábola de aquel siervo al que se le perdonó una deuda extraordinaria y no pudo perdonar a su hermano que le debía tampoco. Mateo 18, 23, 25. Tengamos cuidado con decir que perdonamos a otros, pero no olvidamos. Porque cada vez que decimos que perdonamos al que nos ha causado daño, lo hacemos como lo dijo Pablo, en presencia de Cristo, quien lo sabe todo, quien conoce nuestro corazón. Hermanos, cuando decimos yo perdono pero no olvido, eso no es perdón. No es perdón. Muestra que aún tenemos adentro algo que resolver en nuestro corazón con el resentimiento. Esa falta de perdón nos consume en tristeza. Mientras que el verdadero perdón trae gozo y paz. Por eso, de la tristeza al gozo, ese tránsito está mediado por el perdón, porque el perdón, cuando perdonamos de corazón, trae paz y gozo a nuestra vida. Dios nos perdonó de nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a perdonar a nuestros hermanos que nos han ofendido por tan pequeñas cosas en relación a nuestra ofensa hacia Dios? Además, Pablo advierte que si descuidamos estas cosas acerca del perdón, de la reconciliación, de la unidad en la iglesia, y dejamos que se acumulen resentimientos, conflictos, tristezas, todo eso, deseos de venganza, deseos de justicia, de tomar justicia propia, la iglesia puede ser presa fácil de Satanás. El verso 11 lo expresa. Dice el verso 11 de este capítulo: porque para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Sus maquinaciones son bastantes y muy maliciosas, iglesia. El terreno en el que puede moverse Satanás con sus maquinaciones es un corazón endurecido por el pecado o con rabia, con resentimiento, con falta de perdón. Un corazón que está triste permanentemente, que tiene dificultad de perdonar, es un corazón sobre el cual Satanás va y le habla y atiza y aumenta la situación que puede ser muy sencilla de resolver, la dimensiona de una manera tremenda. Y refuerza precisamente todas esas cosas que precisamente el apóstol Pablo dice acá que hay que sacar. La indignación por lo que me hicieron también, pero también por la falta de mi arrepentimiento. Iglesia, el arrepentimiento es una actitud permanente del cristiano. Vuelvo y lo repito. El arrepentimiento debe ser una actitud permanente de nosotros como creyentes. Incluso el diablo opera también en medio de la disciplina que se ejerce en la iglesia, cuando esa disciplina no se hace con el correcto orden que Dios estableció y con la prudencia y el objetivo que se busca, y es restaurar al hermano, restaurar. Así que hermanos y hermanas, mirémonos cómo estamos
Y si tenemos que perdonar a alguien en este momento, hagámoslo en presencia de nuestro Señor, con toda honestidad, pues Él conoce nuestros corazones. Hermanos, Cristo como cabeza de la iglesia nos ha mostrado su paciencia, esperando que ante su evangelio nos arrepintamos. Él nos disciplina para que no nos extraviemos y nos muestra su misericordia y su perdón al morir en esa cruz en nuestro favor. Atiende su llamado para que tu tristeza se vaya y llegue el gozo que solo Él puede producir en nuestras almas. Alabado sea el Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este momento, Dios, de exposición de tu palabra. Te ruego y te pido que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y, Señor, que tú trabajes en nosotros para que vayamos, Señor, avanzando y conformarnos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén.